Saludos, bendiciones a todos, un gran abrazo la hora en que estén viendo esto. Si usted está conectado con nosotros ahora, bendiciones. Les abrazamos y les deseamos todo el gozo del Señor en su corazón. Hoy vamos al Salmo 142. Les instamos a suscribirse a nuestra plataforma y a compartir nuestro contenido. Amén. Este salmo, tú eres mi refugio, Salmo 142. Es un salmo de 7 versículos, no es muy extenso, pero es un salmo maravilloso, del cual podemos hablar mucho, encontrar mucho en él. Cita a David en este salmo, en los primeros 4 versículos: con mi voz clamaré a Jehová, y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Así que este salmo, David está clamando y reconociendo que el Señor es su único refugio, y así debemos hacer cada uno de nosotros. Él dice: con mi voz clamaré a Jehová. Así que una vez más, David aquí emprende la búsqueda de la ayuda del Señor, declarando con fidelidad que Jehová es su refugio, el Dios de Israel. Y él lo dice porque David conocía bien los dioses paganos adorados en aquellos tiempos. Pero él lo que hace es determinar que nunca clamaría a ellos, solo al Señor. Los problemas y la falta de simpatía humana o de ayuda habían tomado lo mejor de él, ya que lo han acorralado en los brazos del Señor. Él ha clamado en vano a los hombres, y ahora él se ha decidido con una firme resolución de entregarse en las manos de Dios, de su Señor, de nuestro Dios. Cuando nos acorralan, cuando estamos literalmente atrapados, acusados, acongojados, con el corazón fragmentado y dividido, es hora de confiar y buscar refugio en este Dios. Así dice la Biblia: Él es mi refugio y mi salvación. Las cuevas, por ejemplo, son buenos lugares para encerrarse a orar. Ahora, la tristeza y la soledad a veces son útiles para el ejercicio de la devoción. Lo que pasó aquí es que si David hubiese orado tanto en su palacio como lo hizo en la cueva, puede que él nunca hubiera caído en el acto que le trajo tanta miseria en sus últimos días. Sí, porque es que a veces nosotros nos olvidamos que en el lugar donde habitamos, en el lugar donde Dios nos ha puesto para que tengamos una vida buena y cómoda, como tenemos todo, estamos bien, nos alaban, nos adulan, estamos tranquilos y no creemos que Jehová está esperando que clamemos a Él, que le declaremos que le necesitamos y darle gracias por todo lo que nos da, sino que en el momento que clamamos a Él, después de, como quien dice, de olvidarse de los beneficios de Él, entonces vamos a una cueva y allí nos damos cuenta que debimos hacerlo en el lugar donde Dios nos ha puesto, sin olvidarnos de Él. ¿Qué dice? Bueno, hay gente que Dios lo levanta, que Dios lo pone en puestos de grandeza, en empresas, en el ministerio, donde sea, y se olvidan de Dios. Pero cuando el hombre le tiende lazos y los aprisiona y los acorrala, entonces vamos a clamar a este Dios. David es parecido a Bartimeo en los evangelios, porque él conocía el valor de rehusarse a permanecer en silencio.
¿Por qué? Bueno, porque el camino del silencio, de quedarse callado sin clamar al Señor, eso nos lleva a la desesperación. Cuando David estaba en la cueva de Adulán, escuche bien, era el estado de mayor destitución, perseguido por sus propios ciudadanos, rechazados por Aquis el rey, y aún siendo acompañado por su familia o por cualquier otro seguidor. ¿Saben lo que hizo él? Él se refugió en la cueva y ahí estaba solo, y desde ese lugar entonces clama al Señor. ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, dice la Biblia, delante de él expondré mi queja. Así que David tenía una queja que presentar delante del Señor. Este salmo se desarrolla mientras David pide la ayuda de Dios frente a los enemigos que buscaban atraparlo en las trampas que ellos le habían tendido. Así que la queja es que para sus enemigos, cualquiera que sea la fuente, David estaba clamando al Señor por ayuda y haciendo lo correcto. Mira, por ejemplo, mi queja no debe ser una palabra petulante como podríamos decir que lo hace mucha gente, sino sería una queja, debe ser una queja de preocupación delante del Señor. Es expresar la forma de decirle a Dios las cosas, pero que tengan un propósito. Amén. Para que nosotros que nos quejamos delante de Él, le informemos y Él pueda traernos descanso. Exponer mi queja enseñan que la oración, en la oración no hay nada más que tengamos que no decirle a Dios, sino que tenemos que mostrarle todo lo que hay en nuestro corazón. Acuérdense que cuando venimos a Dios tenemos que ser honestos con Él, porque si ocultamos algo no vamos a alcanzar la misericordia de este Dios que conoce nuestros corazones y que no va a permitir que ni tú ni yo nos burlemos de Él. Así que Él dice, delante de Él manifestaré mi angustia. David tenía el corazón de una forma que el apóstol Pablo, por ejemplo, lo describe en Filipenses 4:6, cuando él dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice eso, ¿verdad? Pero no haberme equivocado. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que él no tenía provisiones, no tenía seguidores, no tenía un lugar a donde ir. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, él fue a Gad, hacia los filisteos, demostrando ser tanto peligroso como impráctico. Y David eventualmente, que estoy buscando la palabra para poder expresarla, escapó al desierto de nuevo y se escondió en esta cueva de Adulán. Y estas no son simplemente palabras que tienes que decir. Tú tienes que poner o debemos de poner todos nuestros problemas delante de Dios, de la misma manera en que un niño cuenta a su padre o a sus padres sus problemas. Así que debemos decirle al Señor todos nuestros problemas, exponer nuestras quejas, nuestras miserias, nuestros miedos. Hay que hablarlo todo delante de Él cuando venimos a Él, para que Él pueda. No es que Él no lo conoce, el Señor conoce la situación que está viviendo cada uno de nosotros, pero necesitamos con palabras nuestras hacerle saber que estamos buscando su ayuda. Él dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Así que en cualquier momento David se sentía angustiado, encontraba la confianza de saber que el Señor conocía su camino, su propósito, su senda, su comportamiento. Y es que Dios conoce nuestra jornada, nuestro camino en todos los momentos buenos y momentos difíciles. Amén. Tú conociste mi senda
es como una especie de consuelo infinito al poder mirar el rostro de nuestro Padre, de este Dios, que Jesús insiste en que no hay un Padre para nosotros aquí en la tierra, sino que el Padre está en el cielo. Así que debemos clamar hacia el lugar donde Él está, ¿no? Que es una especie de buscar dentro de nosotros con nuestras manos levantadas, porque Dios no miente y Él ha dicho que si nuestra vida es cambiada y venimos al Señor, pues el Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en nosotros. Así lo cita Juan 14, ¿no? Y Él dice: en el camino que andaba me escondieron lazos. Lo que pasa es que David no sabía dónde estaban esos lazos, pero él sabía que estaban allá afuera. Él sabía que dependía de él. Dios podía preservarlo de los lazos escondidos. Amén. Dice: pues no hay quien me quiera conocer, ni hay quien cuide mi vida. Él se sentía solo y abandonado. Sin embargo, en este mismo clamor a Dios muestra David que sabía que incluso si había sido olvidado por los hombres, eso no sería de parte de Dios hacia él, porque David sabía, como debemos saber cada uno de nosotros, que aun cuando nos persiguen, cuando nos tienden esas trampas, cuando nos sentimos solos, jamás Dios se olvidará de nosotros, y su causa, o sea, y nuestra causa siempre va a estar delante de Él. Y Él dice: mira a mi diestra y observa. Así que la diestra aquí es como el lugar para un campeón o un ayudador, ¿no? Pero la de este solitario sufriente está vacía y no hay nadie que lo conozca, en el sentido de que lo reconozcan como alguien que necesita ayuda. Sí, y eso me llama mucho la atención, porque David era un líder, David era un rey, y pasa mucho ahora que pues nosotros vemos a los líderes y a veces están a nuestro lado sufriendo, agobiados, quizás hambrientos, pasando necesidades, pero no reconocemos eso en ellos porque pensamos que siempre las cosas están bien, y debemos saber que son seres humanos también. Por ejemplo, el pastor te ayuda en tu dolor, y quien lo ayuda era en el dolor. El pastor te ayuda en el ayuno, en la oración, y quien lo ayuda, el pastor te ayuda en la economía, pero ¿quién ayuda al pastor en la economía? El pastor te ayuda en el matrimonio, pero ¿quién lo ayuda a él en el matrimonio? O sea, es un ejemplo que estoy poniendo, porque muchas veces no tenemos esta capacidad en el espíritu de saber cuando alguien que está a nuestro lado necesita ayuda. Y por eso David dice aquí: observa mi diestra. Es más, aquí no hay nadie ni siquiera que se dé cuenta que yo estoy pasando esta situación. Amén. Y él dice: ni hay quien cuide de mi vida. A veces cuando el peligro nos rodea y el miedo está en todos lados, vamos a seguir este ejemplo de David y el de uno mayor que David, quien cuando los judíos y gentiles conspiraron en su contra y fue abandonado en el jardín y en la cruz, se entregó a sí mismo en oración. Ustedes saben que hablamos del Señor, de nuestro Señor Jesús. Así que él dice: tú eres mi esperanza. Entre los hombres David no tenía ningún refugio. Según el verso 4, aún así él clamó a Dios, porque David podía clamar confiadamente que él era realmente su refugio. Amén. Y la palabra dije aquí, si David no hubiera clamado, él no hubiera dicho. Y si el Señor no hubiera sido su refugio, él nunca hubiera sido su porción. Así que el escalón más bajo es tan necesario como el más alto. Y él dice: y mi porción es la tierra de los vivientes. Esa es tu porción y la mía, como es la de David. Porque muchas veces en las temporadas de David como fugitivo, él tuvo razones para creer que toda su herencia en este mundo se había perdido, como nos pasa muchas veces a nosotros. En tales condiciones debemos tener confianza en que Dios es nuestra porción, nuestra herencia. Amén.
Y él dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Así que David trae nueva vez el clamor delante del Señor, y en esta ocasión, honestamente, confesando sus circunstancias. David no sentía la necesidad de pretender que todo estaba bien, o que él no era débil, o que él podía venir a Dios por ayuda, incluso cuando su alma estaba en la cárcel. Amén. Porque en realidad él sentía que según vemos expresado aquí, que en ese tiempo sus perseguidores eran más fuertes que él. Así que él va terminando aquí diciendo: son más fuertes que yo. Esto quiere decir que David entendía que él estaba en un estado presente de debilidad frente a su enemigo. Amén. Y es duro pensar que aquel que había matado a Goliat y desafiado a un ejército de filisteos él solo, se sentía débil. Porque es así. Así le pasó también al profeta Elías. Degolló 850 profetas, y después la palabra de una mujer lo mandó a una cueva, que por poco se muere y se deprimió. Y es que debemos entender que no siempre estamos en el espíritu, pero que cuando estamos débiles, cuando tenemos dudas como seres humanos sujetos a pasiones, ahí está este Dios infinito para fortalecernos y también saber que Él está con nosotros. Y David se sentía, oiga lo que él dice: saca mi alma de la cárcel. O sea, no es que David estaba preso en barrotes de hierro, era que su alma, él estaba tan acongojado que su alma no le permitía alabar, adorar, estar cerca de este Dios. ¿Usted se recuerda? Saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. Así que probablemente era una figura de discurso. Aún así David sentía su alma atrapada y encerrada, y él anhelaba sentirse libre para alabar el nombre de Dios. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, dice él. Aunque su clamor vino de una sensación humilde y débil, este salmo muestra una gran confianza. Así que David empezó este salmo quejándose y lo cierra con una expresión de confianza. Amén. Así que agradecido de esta hermosa palabra, él termina diciendo: los justos, serás propicio a los justos y me rodearán los justos. Esto es, a mi lado mostrarán maravillas sobre tu bondad cuando yo sea liberado, y ellos colocarán la corona en mi cabeza. Porque tú y yo podemos ser apabullados, perseguidos, como pasó con José, que el Señor le mostró a José el trono, pero no le mostró el camino para llegar a ese trono. Y es que Dios sabe, por eso Él está ahí con nosotros, porque Él sabe que como seres humanos Él nos muestra el premio, pero que si nos muestra el camino que muchas veces tenemos que recorrer para alcanzar ese premio, esa victoria, es difícil y podríamos abandonar nuestro propósito, el propósito que Él tiene con nosotros. Y por eso debemos confiar en Él, así como lo hizo Abraham, que estando en su tierra, con su familia, se fue confiando en el Señor, en los ojos del Señor, en la decisión del Señor, a un lugar que él ni siquiera sabía dónde estaba. Confiemos en Dios. Él debe ser nuestra fuerza, refugio y confianza. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Compartan, suscríbanse y ayúdennos a difundir esta palabra. Muchas gracias.